Seguro que la alcaldesa nunca miente, pero no me puedo creer que no le cojan el teléfono en la vicepresidencia. Sinceramente lo digo, porque entre otras cosas, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta está, hay muchos diputados del PP de la provincia de Valencia, estoy seguro que pueden dirigirse ahí en cualquier momento, como hacemos con toda la normalidad. Y por tanto, la pregunta que me haces, ¿por qué está atascada la dársena? Pues yo, sinceramente, insisto, yo creo que está atascada la dársena porque es una víctima más de una política de confrontación decidida y proclamada. Y por tanto, yo lo que pido, como hemos empezado una nueva etapa, vamos a proceder a un desarme bilateral, vamos a reducir la intensidad del combate y vamos a intentar buscar espacios de quien más ha puesto en este tema ha sido el gobierno central, quien más ha aportado a la ciudad ha sido el gobierno central, y que por el otro lado pues ha habido, yo creo que una actitud pues que ha afectado a muchos otros elementos de relación, que lo vemos todos los días, la V21, Loto, todos los días follón. Pero bueno, es que esto ¿qué pasa? Que no hay una... ¿Por qué estamos buscando permanentemente el enfrentamiento? Si esto, bueno, pues, a lo mejor se dice, no, es que nos viene bien desde el punto de vista electoral, como dicen las encuestas y como dicen los resultados electorales que debemos de tener. Ya, pero es que yo sinceramente creo que a la ciudad no le viene bien, ¿verdad? Y como las elecciones son ya para dentro de una temporada, pues oye, vamos a adelantar todo lo que podamos ahora, porque yo creo que la de la dársena, sinceramente, es simplemente víctima de esa situación. A nadie se le puede, yo creo que nadie puede conscientemente y cabalmente reprochar al gobierno central la actitud que ha tenido, por lo menos en el compromiso fundamental con la ciudad. Si se ha puesto dinero, si se ha aportado, si se ha aguantado a veces desplantes y se han aguantado actitudes que en otros sitios no se dan. Y yo insisto en este tema. Hay una cuestión que hay que saber, en el caso de las instituciones valencianas, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, es muy difícil encontrar, y les emplazo a que lo hagan si quieren investigarlo, una actitud en la relación del gobierno central tan conflictiva y tan agresiva como la que ha habido aquí. Y lo que primero reclamamos antes, desde luego, de tomar una decisión definitiva sobre nuestro apoyo o no a la posible ampliación del acuerdo con Eccleston y sobre la Fórmula 1 de los próximos años, desde luego saber exactamente cuál va a ser el balance coste-beneficio para Valencia y para la comunidad. Se dice a priorísticamente por parte de la Generalitat y del gobierno municipal, se plantea que en cualquier caso va a ser beneficioso para Valencia, pero bueno, hay que ver si eso es así, y eso solo se ve con datos objetivos. Es decir, necesitamos saber, los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto va a costar, cuál es el esfuerzo que se le va a pedir a la ciudad y al ciudadano, porque al final, en gran parte, como hemos visto, ha sido dinero del contribuyente el que se pone encima de la mesa, y por lo tanto esto merece una reflexión, sobre todo porque hemos de tener en cuenta, y yo así lo he dicho también en otras ocasiones, pero insisto en ello, e incluso pues la prensa de otros países que han venido a preguntar, es evidente que hay que este coste-beneficio hay que analizarlo a la luz de problemas objetivos que tiene esta ciudad. Y es que después ya de varios años de Fórmula 1, Copa de América y otras cosas, el crecimiento del nivel de desempleo de nuestra ciudad ha superado a otras ciudades españolas, que seguimos teniendo una de las tasas de abandono escolar más elevadas de todo el Estado español, y que además yo creo que hay problemas objetivos en los barrios, como en el propio Cabañal, donde viene ya desde hace muchos años sin resolverse, porque por mucho que se diga que se han hecho grandes inversiones, hay que decir también que esas inversiones precisamente han venido en estos años, sobre todo del gobierno de España, a través del plan. La gente paga sus impuestos y tiene derecho a participar en el conocimiento objetivo de qué se va a hacer, además con un dineral como ese, ¿no? Cuando ven efectivamente que tienen escuelas sin hacer en la ciudad, un nivel de asistencia, de número de pacientes por centro de salud que es el doble que la media española, y el nivel más bajo de camas de hospital por habitante. Hombre, pues tenemos derecho a preguntar, y a los ciudadanos a preguntarse, oiga, ¿es esta la prioridad? Y si a nosotros nos dicen, no, mire, es que vamos a ganar mucho y tendremos más para más escuelas y para más hospitales. Bueno, vamos a discutirlo, eso es lo que queremos discutir. Y por lo tanto yo insisto en que en esta cuestión a mí me da igual lo que pase en otras ciudades de España, en este sentido, entiéndanme como lo digo, no es ningún desprecio a ninguna otra ciudad, pero a mí lo que me interesa es lo que pasa en Valencia. Y lo que pasa en Valencia, el problema es que ni lo saben ustedes, ni lo sé yo, ni lo saben los ciudadanos, que es lo que están actuando como si aquí hubiera un partido único. Y por tanto, esto, pues, olvídense, no hay un partido único, vamos a estar
desde luego dejando bien claro a la ciudadanía que nosotros somos un partido muy importante y vamos a estar desde luego defendiendo los intereses de los ciudadanos. Los intereses de los ciudadanos es saber qué se hace con su dinero y si lo que se hace con su dinero les conviene o no les conviene.